Amén. Puestos en pie leemos la palabra, hermano, es por reverencia a la palabra de Dios. Hebreos 11, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Muy bien. Acompáñenme. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Si usted lo lee con detenimiento, todo este capítulo, se va a encontrar con el testimonio de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios independientemente de su condición, que decidieron esperar en Dios no importando lo que estuviera pasando en su alrededor. Y hoy escogí esta porción donde nos habla sobre Moisés. Y mire, cada vez que habla de uno de estos héroes de la fe, el relato empieza diciendo por la fe. Usted empieza a leer y por ejemplo, si lee el 21 empieza diciendo por la fe Jacob, el 22 por la fe José, y todos dice que lo hicieron en base a la fe lo que hicieron. Y miren, dice ahí mismo en el versículo 32, dice el escritor: ¿y qué más digo? Dice, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Todo es por la fe. El escritor está diciendo que estos hombres y mujeres, todas las victorias que alcanzaron, todas las promesas que esperaron, lo hicieron en base a la fe. Y yo hoy quiero tocar este relato donde menciona a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Y dice ahí, me voy a ir versículo por versículo para que podamos entender el mensaje que hoy nos ha dado el Señor. Y dice primeramente, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por la fe de quién? De sus padres, ¿sí? Sus padres, hermano, cuando nace Moisés, dice que lo escondieron porque había un decreto de Faraón
que todo niño menor de 3 años fuera ejecutado, porque había llegado a sus oídos que venía un libertador para el pueblo de Israel, que nacería un libertador, y es por esta causa que este hombre, por temor a eso, manda que todos los niños hebreos sean ejecutados menores de 3 años. Y todos los niños fueron ejecutados, pero al nacer Moisés, dice la palabra, que por la fe sus padres, dice, lo escondieron durante 3 meses, y dice al final del versículo, y no temieron el decreto del rey. La fe, hermano, nos quita temores. La fe, hermano, nos lleva a caminar más allá y a desafiar lo que no era posible desafiar. Y los padres de Moisés decidieron esconder a este pequeño y lo guardaron ahí 3 meses. Y dice enseguida, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted sabe lo que pasó con Moisés. Una vez pasados los 3 meses, los padres toman al niño en una cesta, en una canasta, y lo arrojan al río, donde la hija de Faraón lo encuentra y lo toma. Y lo toma como su hijo, y Moisés es criado en el palacio de Faraón como un egipcio. Pero llegado el momento en el que Moisés reconoce su identidad, quién es y de dónde ha venido, dice que él por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y miren, los primeros que hicieron uso de la fe fueron sus padres. Y qué importante es que los hijos vean en los padres fe. Que la vida que vivimos es una vida de fe, y que todo lo que hacemos, lo hacemos en base a la fe. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de andar por fe y no por vista. Y el apóstol Pablo, hermano, en una de sus cartas a su discípulo que es Timoteo, hace alusión a esto, hermano, a la fe de los padres. Y le dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el primer capítulo y en el versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos el orden, y si usted ya tiene nietos como Loida, porque el apóstol Pablo hace referencia a la fe de la abuela de Timoteo, usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Si usted tiene hijos, así como su madre Eunice era una mujer de fe, usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe para que sus hijos sean hombres y mujeres de fe. Por cuanto Pablo vio que había fe en la abuela y en la madre, por consiguiente, él dice que estoy seguro que también hay esta fe. Porque la fe no es algo que se compra o que se encuentra. La fe es algo que se va cultivando con los años, con el tiempo, con la palabra de Dios, con sus promesas cumplidas. La fe no se obtiene de un día para otro. Crecemos en fe, caminamos en fe, pero con la guianza correcta que es la palabra de Dios. Sabiendo Pablo que Timoteo había sido un niño educado en la fe,
no dudaba de la fe que hoy tenía Timoteo. Si nosotros queremos estar seguros de la fe de nuestros hijos, que nuestros hijos anden en la verdad, tenemos que empezar a trabajar en esa fe en ellos. Tenemos que inculcarles la fe, tenemos que enseñarles a vivir por fe, tenemos que enseñarles a cómo Dios puede ser capaz de proveer aún en la circunstancia más difícil, a cómo Dios puede fortalecernos en medio de la aflicción más difícil, a cómo Dios puede obrar en medio de aquellas situaciones que vemos imposibles de resolver, y tenemos que alimentar la fe con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces empezamos a meternos, hermano, en la vida de fe, pero no una fe ciega. No una fe que consiste solo en decir creo, sino una fe que reclama ser escuchada por medio de las promesas de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de tener y de buscar. Y mire, dice la Biblia que Moisés, una vez que era grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Rehusó, esta palabra quiere decir no o rechazar. Si usted quiere vivir la vida de fe, va a tener que rehusar muchas cosas. Y le va a tener que decir no a muchas cosas. En medio de una vida llena de comodidades en el palacio, en medio de una vida llena de excesos, de deleites, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y Jesús en una ocasión, hermano, nos hace un llamado a esto. Y dice, ninguno puede servir a dos amos. No podemos querer servir a Dios y querer estar sirviendo al mundo. El hombre y la mujer de fe no puede querer vivir una vida que esté agradando al mundo y querer agradar a Dios al mismo tiempo, porque dice ninguno. Y cuando la Biblia dice ninguno, ¿sabe qué quiere decir la palabra ninguno? Ninguno. Eso quiere decir. Ningún hombre o mujer de fe puede un día comprometerse o enredarse, como lo decíamos anteriormente, con las cosas del mundo y querer servir a Dios. Porque dice que cuando un hombre hace eso, va a amar a uno de sus amos y al otro lo va a aborrecer. Nomás amamos al Señor y no nos la complicamos. Es mejor decirle no a todo lo demás y estar bien con el Señor y no querer quedar bien con el mundo, que al final de cuentas con el mundo nunca quedamos bien. Porque el mundo nos invita a hacer, y si hacemos, pues somos sus amigos un rato. Si no hacemos, pues nos señalan. Si hicimos, porque ya nos pasamos de la raya. Entonces, hermano, los hombres y las mujeres de fe entienden que no pueden estar sirviendo a dos amos. Tenemos que rehusar, tenemos que decir no. Esta palabra se usa, hermano, cuando la Biblia dice, y cuando Jesús advierte que si alguno le negare, dice, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Si alguno me rehusare, si alguno me dijere no a mí, delante de mi Padre yo de él diré no. La vida del creyente es una vida que requiere decir no a muchas cosas. Versículo 25 dice, escogiendo antes, aquí es donde empiezan las batallas de fe. En tus decisiones, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a escoger? Aquí es donde la fe empieza a ser puesta por obra. Se tiene que ver que esa fe ha sido puesta por obra. ¿Y cómo se ve? En lo que elegimos o escogemos. Y dice la Biblia, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. En relación a qué escoge esto Moisés, dice que gozar de los deleites temporales del pecado. El apóstol Juan dice que no amemos al mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. Y miren lo que dice Juan. Dice lo siguiente Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego fíjese lo que dice enseguida, ¿qué pasa con el mundo? Y el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, ¿a dónde nos lleva la fe? A permanecer para siempre. Si usted está decidido, hermano, a ser maltratado y empieza a hacer elecciones correctas, empieza a tomar decisiones correctas y empieza a apartarse, hermano, de aquellas cosas que lo separan de Dios. A eso se refiere cuando dice no améis al mundo. Todo lo que hay en el mundo que lo aparte de seguir al Señor en fidelidad, todo aquello que lo arrastre al mal, al pecar, dice Juan que no debemos de amarlo ni andar conforme el mundo anda, porque al final de cuentas son cosas pasajeras, son deleites temporales y que en ellos no hay permanencia. Usted no va a obtener algo para la vida eterna de vivir de esa manera. Pero si al contrario dice que si usted decide hacer la voluntad de Dios, si usted decide vivir en la fe, usted entonces permanecerá para siempre. El apóstol Pedro menciona algo en su primera carta, ahí unas hojitas atrás en la primera de Pedro. Y el apóstol Pedro, hermano, declara lo siguiente en el capítulo 4 de primera de Pedro. El apóstol Pedro dice ahí, primera de Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Mire, voy a continuar, no cierre la Biblia. El tomar decisiones correctas significa padecer. El renunciar al pecado significa sufrir y padecer. Significa que tal vez usted no va a hacer aquel negocio turbio que un día le llegaron a proponer. Significa que usted no va a aprovechar esa oportunidad que tengo con otra mujer que se está ofreciendo.
significa que yo no voy a hacer nada que llegue a ofender la santidad de Dios. Dice, porque Cristo ya padeció en la carne, y si usted padece en su carne, sufriendo y peleando contra esas tentaciones, mire cómo termina. Dice, porque pues el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo padeció para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Sufrió en su carne para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Cristo vino para terminar con el pecado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, hermano, no optamos por la vida de fe. Que muchas veces nos vamos a lo que ven nuestros ojos, a lo que escuchan nuestros oídos, lo que desean palpar nuestras manos, y lejos de querer sufrir, decidimos disfrutar los deleites que este mundo da. Y mire lo que dice Pedro, versículo dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. Y lo dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando usted no camine como el mundo camina, cuando usted no vaya en la corriente que el mundo va, cuando usted rechace ese estilo de vida, la gente se extraña. ¿Por qué tú ya no esto? ¿Por qué tú ya no lo otro? ¿Por qué tú ya no robas con nosotros? ¿Por qué no maldices con nosotros? ¿Por qué no te emborrachas con nosotros? ¿Por qué no mientes con nosotros? Y por cuando tú decidiste que tu estilo de vida sería distinto y que tu forma de vivir sería distinto, dice que por consiguiente ellos nos ultrajan, nos maldicen, nos señalan, nos repudian, nos hacen menos, porque usted un día decidió vivir la vida de fe. ¿Tiene un costo la vida de fe? Claro que tiene un costo. No se crea aquellos que le ofrecen todas las comodidades del mundo y todas las bendiciones que tiene el mundo sin pagar un costo. La vida de fe no es eso. En la vida de fe se paga un precio, pero se recoge una grande recompensa. Mire lo que sigue diciendo, volviendo a Hebreos 11, versículo 26, dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo como mayor recompensa el ser señalados, el ser rechazados, el ser despreciados por causa de la fe. Porque nadie que ha vivido en la fe puede decir que siempre ha vivido bien, que siempre le ha ido bien, que nunca fue señalado. Todos los hombres y mujeres de fe fueron señalados precisamente por eso, por su fe. Y dice enseguida, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Mire, Jesús dijo que éramos bienaventurados cuando por su causa nos ultrajaban, nos vituperaban, nos señalaban, nos hacían mal. Jesús dijo que éramos bienaventurados.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os ultrajan y mienten de vosotros y dicen toda cosa de males. El mundo no resiste la vida de fe. Cuando un hombre o una mujer de fe llegan y se plantan en medio del mundo, enseguida el mundo, hermano, hace un círculo y se hacen todos a un lado y dicen, pues ¿qué trae? Pues ahora ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Que la fe y que el Salvador y que Cristo y que Él espera en el Señor y que Él se va a aguantar y que Dios le va a proveer y que en Dios puso su fe y que Dios para esto y Dios para lo otro y para todo Dios. Cuando empezamos a hacer eso, la gente dice, bueno, pues ¿qué tiene? Pues ¿ahora qué? Ya ni anda con nosotros, ni sale con nosotros, ni difama con nosotros, ni miente con nosotros, ni se encuerga con nosotros. Pues ¿ahora qué? Inmediatamente se abre un espacio ante aquel que ha declarado que quiere vivir una vida de fe. Y vienen los vituperios, el rechazo, el señalamiento, la burla. Pero dice la Biblia que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio, en la recompensa que Dios da a los que deciden vivir por fe. ¿Y sabe qué? Que esa recompensa a veces no la llegamos a cobrar, pero la tenemos que tener en la mirada. Tenemos que tener puesta la vista en lo que Dios ha prometido a los que deciden vivir por fe. A lo mejor tenemos problemas y a lo mejor no se van a resolver favorablemente, pero tenemos que tener puesta la mirada en el galardón. Eso es fe. A lo mejor las cosas no se van a dar como queríamos, por más que nos esforzamos, y a veces por más que orábamos a Dios decíamos, esto, Señor, y no sucedió así, pero no pierdo mi vista del premio, de la recompensa que me espera más allá. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra vista en el galardón, cuando estamos viendo lo que la gente no ve, cuando estamos declarando lo que la gente considera que es una falsedad, una mentira, una tontería, decir que un día Dios puede obrar para sacarnos de tal o cual situación, es porque ellos no están viendo el galardón. Por eso el llamado que Dios le hace a su iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué significa ser fiel? Es fe. Es mantenerse en la fe. Y Dios dice, sé fiel hasta la muerte, y entonces te daré yo la corona de la vida. Mire, váyase conmigo ahí mismo, Hebreos 10:35. Mire lo que dice en relación al galardón. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Sabe qué quiere decir la palabra confianza? Fe. Fe y confianza son lo mismito, como quien dice. Entonces dice el escritor, no perdáis pues vuestra confianza, que ¿qué? Que tiene grande galardón. No pierdas tu fe, no te desanimes, porque eso tiene una grande recompensa. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. El apóstol Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y cuando dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, la palabra es, o poner la mira en el griego, la palabra es froneo, que es mente o pensamiento. Entonces Pablo está diciendo, pon tu mente, pon tus pensamientos
en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y para qué se sentó Cristo a la diestra del Padre? Para interceder por nosotros. Por eso luego dice el apóstol, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo razonamiento humano, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Cuando usted tiene la mira puesta, cuando su mente está en el Señor, usted tiene paz. Y es guardado, hermano, en sus pensamientos. El profeta Isaías dice, tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera, al que continuamente está pensando en ti. Dice el escritor de Hebreos, dice el libro de Isaías, tú lo guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si empezamos a poner nuestra confianza en Dios, si empezamos a creerle a Dios y empezamos a reposar en Dios y en sus promesas y no perdemos de vista el galardón, vamos a experimentar una vida de paz. Que Jesús dijo que la paz que Él nos daba no es como la que el mundo nos da. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. La paz del mundo depende de riquezas, de bienestar, de deleites, de oportunidades. Pero la paz que Dios nos da está por encima de eso. Independientemente, hermano, de cómo estemos, independientemente si padecemos o no, tenemos paz porque hemos puesto nuestra mirada en el galardón. Sabemos que Dios va a premiar a los de la fe. Y sabe que cuando usted lee todo este capítulo, se va a encontrar, dice que ellos lo vieron y lo contemplaron, pero no lo alcanzaron. La recompensa no les fue dada en ese momento, pero tenían la vista puesta en el galardón. Y tal vez va a haber victorias que usted no va a alcanzar. Y tal vez va a haber situaciones que se van a levantar contra nosotros y aparentemente salimos vencidos. Pero el apóstol Pablo dice, derribados pero no destruidos, como muertos, mas aquí vivimos. No teniendo nada y poseyéndolo todo, dice la palabra. Esa es la vida de fe. Voy a llegar a lo que quería llegar. Dice el versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. Y mire, esa palabra se sostuvo. Es una palabra griega. Cartereo es la palabra. Y esta palabra significa ser constante. Persistió. Se mantuvo firme. Moisés, hermano, persistió. Fue firme hasta el final. Se mantuvo como si estuviera viendo a Dios, como si Dios estuviera delante de él, como si Dios caminara delante de él.
Y Dios solo puede ser visto por la fe. ¿Cuál Dios? ¿No ves lo que estás pasando? ¿Cuál Señor? ¿No ves las carestías? ¿Cuál Señor? ¿No ves los problemas? ¿Sabe que Moisés, hermano, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, sus principales señaladores era el mismo pueblo de Israel, hombres que se levantaban del mismo pueblo y empezaban a recriminarle: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has traído a este desierto? Regresemos a Egipto, volvamos a Egipto. ¿Por qué nos has traído a morir a este desierto? Pero Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y sabe, le voy a decir una cosa. Ese Dios invisible se ha dejado ver, pero los hombres no lo quieren ver. Ese Dios invisible se ha manifestado y los hombres no quieren ver a ese Dios invisible. Porque los hombres saben que si un día lo ven, si un día se manifiesta a ellos, su vida va a ser transformada. Y el hombre por sí no quiere cambiar. Los hombres no quieren ser buenos, no quieren hacer lo bueno, no. Sabe que la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, cuando hace referencia a Jesús Juan. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Y cuando la luz llegó y la luz saca a ver todo lo que existe en el corazón del hombre, cuando la luz llega, deja ver lo que trae el hombre en el corazón. Y es expuesta la maldad del hombre, y como el hombre ama lo malo, rechaza la luz. Porque por naturaleza somos malos. Por naturaleza nos inclinamos al mal, a lo fácil. Y miren, ese invisible, ese Dios invisible, sabe que la primera forma en que se dejó a ver fue a través de todo lo creado. Si usted se sale y se pone ahí donde le pega el sol y empieza a sentir ese calor rico que el sol nos da en estos días tan fríos, usted debería percibir que hay un Dios que hizo ese sol. Si usted se sale al campo y ve el campo y ve los árboles y ve los animales, o si va al mar y ve la majestuosidad del mar, los colores, los seres que habitan, el hombre debería decir: hay un Dios que hizo esto. Y lo dice eso la Biblia. Mire, Romanos, no crea que salió de mí, ni que soy un gran entendido, ni tengo grandes revelaciones. No, es la Biblia la que dice todo. Yo no tengo que saber nada, gracias a Dios, si no, así nos iría, hermanos. Para eso Dios nos ha dado su palabra. Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce se les manifestó,
Pues Dios se lo manifestó. Escuche bien, Dios se manifiesta al hombre para ser conocido. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Dios se manifestó a través de todo lo creado. Dios se muestra, se deja ver en la creación, en el cielo, en las estrellas, en el mismo ser humano, en el hombre mismo. Dios se está manifestando, llenándolo de conocimiento y de sabiduría y dándole dones. Dios se manifestó. Dios se mostró a través de lo creado. Pero los hombres no quisieron creer en Dios. Los hombres dijeron, no, ¿cuál Dios? Hace millones de años hubo una explosión allá, no sé en dónde. Lo que yo no sé es dónde fue esa explosión, en qué espacio, si Dios creó todos. Y hubo una explosión allá en medio de la nada. Y se formaron planetas y cielos y estrellas, y por cosa de la casualidad surgió la vida en medio de la... Y ese tipo de cosas. Usted conoce la teoría creacional del mundo, del universo. Cuando hombres de ciencia, una vez que han estudiado y visto los fenómenos y los planetas y los universos, y que hay otros universos, y que hay más soles y más estrellas, que nosotros estamos perdidos en medio de un vasto universo, lleno de universos, podríamos decir. Los hombres dicen, no hay Dios. Cuando el salmista vio esto, dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué somos nosotros? Para que Dios nos visite y nos dé la bendición de su palabra y nos dé sus promesas y nos dé un don de fe capaz de que nos sostenga mientras caminamos por este mundo. Dios creó el universo con el poder de su palabra. Dios no movió un dedo, una uña, ni un pelo, hablando metafóricamente, para crear todo el universo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El poder de su palabra es lo que ha hecho esto. Y llegado el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, para que redimiera a todos los que estaban bajo la maldición. Y entonces ese Dios invisible se hace visible. Ese Dios que era incapaz de ser visto, porque a quien osara ver a Dios en ese mismo momento caería muerto ante su gloria y ante su majestad. Ese Dios invisible se despoja de esa gloria y viene y se materializa en la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, miren lo que dice, Colosenses capítulo 1. Del versículo 15 en delante, fíjense, el apóstol está hablando de Cristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que era invisible, ¿sabe qué quiere decir la palabra invisible? No visto.
que no se puede ver, eso es invisible. Y el apóstol Pablo, cuando habla de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios no visto. Por eso Juan declara y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es el que le ha dado a conocer. El invisible se ha manifestado en la persona de su Hijo Cristo. Por eso Juan, cuando habla y describe a Cristo, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos, referente al verbo de carne, es lo que os anunciamos. El invisible se dejó ver, se dejó tocar, se dejó abrazar. El invisible se nos manifestó. Juan dice, yo me recosté en su pecho. Yo me recosté en su pecho. ¿Y sabe para qué se hizo visible Dios? Para que usted y yo hoy tuviéramos fe. Para que usted y yo hoy pudiéramos creer. Para que usted y yo pudiéramos salir de este lugar convencidos de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es fe. Seguro de lo que esperamos. Convencidos de lo que no vemos. Pero la vida de fe no puede ser vivida si usted no pone su vista en el galardón. Si usted no pone su mente en el Señor. Si usted no mira las cosas de arriba por encima de las de abajo. Si usted no empieza a ver las cosas eternas, nunca va a poder vivir en fe. Si usted no empieza a ver que tenemos un mejor lugar en el Señor, si usted no empieza a entender que las aflicciones de este mundo son pasajeras y nos espera algo mejor y necesarias, usted nunca va a poder vivir en fe. Si seguimos poniendo nuestra esperanza en los hombres, en los amigos, en los médicos, en las influencias, nunca va a poder vivir la vida de fe. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Y que empecemos como Moisés a escoger aquellas cosas que aunque traen burla y escarnio y señalamientos, sabemos que tenemos un galardón en el Señor. Póngase en pie y vamos a orar.